de militancia. Marcelo Díaz renunció al Partido Socialista para sumarse a una nueva apuesta política. Hablamos de UNIR, un movimiento que se denomina progresista y que nace a raíz de las demandas sociales tras el estallido a partir del 18 de octubre. Queremos conocer más al respecto y para ello estamos justamente con el diputado, hoy independiente, Marcelo Díaz. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Bueno, no puedo sino partir preguntándole también por lo que hemos estado ocurriendo en las últimas horas, particularmente tras la muerte del hincha de Colo-Colo. Hemos visto lo que las autoridades han destacado como la mayor ola de violencia en lo que va de este año. Recién hablaba el ministro del Interior ahí en el Palacio de la Moneda. Usted fue también autoridad de gobierno. ¿Cuál es su balance respecto de lo que hoy está ocurriendo? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento bien crítico y comparto el llamado que hace el ministro Blumel, ¿no? A entender que la violencia, aquella que no es la expresión de la legítima demanda social o de la manifestación ciudadana o de la protesta social, que está reconocida como un derecho constitucional, sino que el saqueo, el vandalismo, que a mi juicio tiene mucho que ver con sectores anarcos y también con sectores narcos, para decirlo con mucha claridad. Y creo que respecto a eso tenemos que ser categóricos todos y todas, en el sentido de condenarlo y de aislarlo. Y al mismo tiempo creo, eso sí, que el ministro tiene que contemplar otra dimensión, porque este estallido de las últimas 24 horas está muy asociado también a lo que pasó con el hincha de Colo-Colo, con Neco, y particularmente con la indolencia e insensibilidad que vimos después de las propias autoridades. Carabineros debió reaccionar de otra forma, la jueza tuvo un desafortunado comentario cuando fundamentó su decisión, y yo creo que esas cosas enardecen el clima. Y finalmente hay un tercer elemento, y es que no hay que olvidar jamás que el estallido social se origina como una explosión frente al hastío por una construcción de un país muy desigual, a un conjunto de abusos que venían siendo recurrentes y que siguen siendo pan de cada día. Ya, pero lo inmediato, ¿cómo se controla? Porque también ha habido avances incluso en la labor parlamentaria, en materia previsional, en materia tributaria. Ya hemos visto todos los avances en materia constitucional, veremos qué ocurre en el plebiscito de abril, pero en lo inmediato hay quienes adjudican esto a una incapacidad de mantener y de recuperar el orden público. Eso es evidente. Y ahí el gobierno tiene una responsabilidad ineludible porque es quien, por mandato constitucional, tiene la responsabilidad de resguardar el orden público. Y tiene que hacerlo, como lo decía el presidente de la Corte Suprema hace algunos días, respetando de manera irrestricta los derechos fundamentales. Y tenemos claro, yo soy miembro de la comisión que está investigando las violaciones de derechos humanos durante el periodo del estado de emergencia, que Carabineros ha incurrido en violaciones de derechos humanos. Entonces, yo entiendo que el gobierno juega esta idea de darle un respaldo a Carabineros, pero cuando no hace también acciones tajantes que pongan coto a lo que han sido estas vulneraciones de derechos humanos, ocurren cosas como las que hemos visto, y eso genera un clima de mayor violencia. Es una espiral de violencia que se desata también por la actuación represiva de las fuerzas policiales, y eso hay que decirlo con entera claridad. Fíjate que el fiscal Abbott estuvo el lunes en la comisión y nos decía una cosa, por ejemplo, que a mí me llamó poderosamente la atención. Los balines famosos, los perdigones, que han causado más de 500 lesiones oculares, fueron probados por la BOCAR, el Laboratorio de Carabineros, el 2004, el 2011, no recuerdo exactamente. Por tanto, Carabineros estaba entrenado y sabía exactamente cómo tenía que utilizarlo para que no causaran lesiones irreparables, porque lesiones causan, ¿no? Sí. Y ahí tenemos que el resultado es que cuando ya llevábamos 300, 400, recién se suspendió el uso de ese material no letal, pero que finalmente disparaba con un arma de fuego. Entonces se ha generado un clima y un contexto en que quienes tienen que resguardar fácticamente el orden público hoy día no cuentan con esa legitimidad. Ya, pero por otro lado, y viendo también el otro lado de la moneda, hay quienes dicen, bueno, pero la acción y reacción de Carabineros, cuando un bus está siendo apedreado, cuando, como en Antofagasta, lanzan una bomba Molotov al interior de un carro policial, lo vimos también aquí en Santiago. ¿Qué pasa si, en respuesta a ese ataque, Carabineros dispara contra quienes nos están agrediendo? Bueno, lo que pasa es que el uso de la fuerza está regulado. Y si efectivamente está en riesgo la vida de un efectivo policial, tienen derecho a utilizar la fuerza, incluso las armas de fuego. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa legitimación del uso de la fuerza por parte de quien tiene el monopolio del uso de la fuerza, que son los carabineros, está puesta en tela de juicio por lo que ha sido su conducta en la represión de protestas pacíficas o protestas que han significado a lo mejor desórdenes públicos, pero que no ameritan la contundencia y los daños y las violaciones de derechos humanos que ha provocado Carabineros. Por eso es que justo en paralelo a esto se está discutiendo una reforma profunda, incluso se habla, yo creo que es el concepto más preciso, de una refundación de Carabineros. Algo que el gobierno ha descartado. Pero yo creo que tiene que abrirse a eso, porque evidentemente tenemos una crisis en Carabineros. ¿Pero qué es refundar Carabineros? Refundar es repensar si la policía tiene que tener este carácter militarizado, es acabar con una cierta autonomía operativa, administrativa y económica, porque ya hemos visto también lo que ocurrió en ese plano,
es subordinarla al poder político o a la autoridad administrativa, a la autoridad política más bien, no al poder político. Es repensar, como lo dijimos en su momento cuando se creó el Ministerio cuando se le agregó al Ministerio de Interior el apellido de Seguridad Pública, lo dijimos varios de nosotros, yo estuve en esas conversaciones, en esas negociaciones. Era un error. Yo fui ministro, secretario general de gobierno, trabajaba permanentemente con el ministro del Interior. El ministro del Interior es el coordinador político del gabinete y del gobierno, es una suerte de primer ministro. No tiene la capacidad de dedicarse con la energía que requiere el orden público y la seguridad ciudadana, que son dos elementos que hoy día están fuertemente en el centro de las preocupaciones ciudadanas. O sea, el rediseño es completo e institucional y también de la propia institución de Carabineros. Pero, Mauricio, esto no va a hacerse en el corto plazo. Mientras tanto, tenemos un problema de legitimidad de Carabineros. Porque tú me pones ese ejemplo. Yo te digo, claro, si tú lo miras desde el punto de vista de la normativa, Carabineros tiene derecho a repeler un ataque que puede poner en riesgo la vida de su propio personal, incluso mediante el uso de armas de fuego. El tema es que ha utilizado la fuerza de la que dispone por ley para reprimir a los ciudadanos cuando no hay justificación alguna. Ha utilizado material que después ha sido cuestionado por el propio Carabineros si tiene o no tiene la composición que tiene que tener. Y el resultado es que hay informes objetivos, indubitados, incuestionables de organismos de derechos humanos, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, que han constatado la participación de Carabineros en violación a los derechos humanos. Y eso es muy grave. Ahora, en lo inmediato y en el cortísimo plazo, ¿esto se soluciona con la salida del general director de la institución? Mira, yo comparto lo que se ha dicho. No es una persona la que va a resolver los problemas. No es la salida de una persona, pero puede ayudar. Y es una variable que el gobierno tiene que analizar. Pero yo creo que más que la salida o no del general Rosa, que insisto puede ser un elemento que ayude, que alivie, y a veces para eso están también los cargos máximos, ¿no? Los ministros son fusibles, los comandantes jefes son fusibles y están sus cargos a disposición precisamente por eso. Pero yo creo que lo que ayudaría mucho más es que con la misma energía con la que yo escucho hoy día al ministro Blumel a la salida del gabinete, hacer una apelación a todos los actores políticos, sociales y ciudadanos a condenar y rechazar la violencia, cosa que hacemos y yo hago de manera personal y directa y recojo ese llamado. Ellos tienen que, no basta con esta apelación a que hagan la pega sin violar los derechos humanos. No pueden cometer esos errores. A mí me gustaría ver al gobierno más activo cuando Carabineros comete violaciones de derechos humanos presentando querellas, siendo protagonistas de la persecución de la responsabilidad penal que corresponde. Eso me gustaría. Le preguntamos el otro día al intendente de la región de Valparaíso qué había hecho el gobierno regional en mi región respecto de la participación de Carabineros en violaciones de derechos humanos, porque habían hechos evidentes que fueron así reconocidos incluso por el propio general Rosa en esa misma sesión. Dijo, no, es que preguntó a la moneda y le dijeron que eso lo tiene que ver el Consejo de Defensa del Estado. Eso es una doctrina que puede ser perfectamente modificable y que el gobierno se haga parte, porque es una señal a Carabineros de que lo respalda, pero en la medida en que cumpla su función con estricto apego a la ley. Y eso no está ocurriendo. ¿Y usted en lo particular es partidario o no de una acusación constitucional en contra del ministro Blumel? Mira, yo soy partidario de que las acusaciones constitucionales en general se examinen con muchísimo cuidado y con muchísima detención. Se nos ha acusado que hemos presentado muchas, pero todas han sido vinculadas a casos de violaciones de derechos humanos y violaciones de los derechos fundamentales y por tanto las que yo he respaldado lo he hecho con la convicción de que hay mérito. No tengo la impresión, y quiero ser muy responsable, que hoy día sea evidente que existen antecedentes para acusar constitucionalmente al ministro Blumel por el hecho ocurrido con el hincha de Colo-Colo, con Jorge Mora. No me parece que hay un vínculo de causalidad. Sí, pero hay quienes atribuyen a que el ministro Blumel está en el cargo hace ya prácticamente 100 días. Recordemos que el cambio de gabinete fue el 28 de octubre. Así es, no, pero por esa vía uno podría volver a presentar una acusación constitucional contra el presidente de la República. Yo jamás voy a negarme a estudiar una acusación constitucional, pero como no la estamos impulsando nosotros, no la estoy impulsando yo, para poder saber si tiene mérito o no, yo prefiero esperar que alguien me diga, mire, estos son los elementos de juicio. A partir de lo que se ha entregado en información pública, a mí me parece que no hay elementos que la funden sólidamente y que lo se pierdan responsables. Sé que puede ser impopular para el mundo político al que pertenezco, pero nosotros tenemos, para poder defender las acusaciones que hemos presentado, para poder sostener el hecho que hayamos presentado tantas acusaciones constitucionales, que ha sido una crítica que nos ha hecho la derecha, ser muy responsables respecto de cada una de las acciones que anunciemos. Ahora, no podemos renunciar ni abdicar del ejercicio de ninguna facultad que la Constitución nos establece, especialmente cuando se trata de proteger el respeto a los derechos humanos. Ahora, diputado, hay quienes, en una reflexión más de fondo y entendiendo que son situaciones diferentes, han dicho que aquí ha fallado la autoridad en su conjunto, y no solo de este gobierno, sino que también de los anteriores, en el control del orden público, que ha ido creciendo, evidentemente,
porque antes fueron los liceos emblemáticos y antes de eso la Araucanía. Usted desde ese punto de vista, quien, como ya decíamos, también fue autoridad de gobierno, ¿hace alguna reflexión respecto de cómo se fue corriendo el cerco en definitiva? Yo creo que sí, y tiene que ver también con los fenómenos que han ocurriendo en la sociedad. Yo siempre cuento esta anécdota. El día 18 de octubre, cuando se inicia este estallido social, yo estaba con el general Rosa en su oficina, ahí en calle Centeno. El día viernes. El día viernes, en la mañana, junto a dirigentes sociales de Viña y de Valparaíso. Y veníamos para hablar de un tema que no queríamos hablar con carabineros en la región, que es el combate al narcotráfico y la red del narcotráfico que los vecinos conocen y saben. Y me acuerdo que el general Rosa nos dijo a propósito del estallido social que había traído personal de la región de Valparaíso para contener la evasión del metro. Claro. O sea, tenemos un problema de dispositivo de orden público, hay un problema normativo, esto que está regulado por un decreto, no por una ley, pero creo que lo que hemos visto desde el 18 de octubre en adelante no tiene parangón. Y a mí me llama la atención dos cosas. Que Carabineros no tenga la preparación para hacer frente al control de orden público sin tener que ejercer violencia desmedida, sin tener que vulnerar los derechos humanos. Me llama la atención, por ejemplo, que los jefes de zona, que fueron los responsables de la región en el estado de emergencia, nos habían dicho que no están preparados para contener el orden público, cosa que sabemos. Ya, pero eso es que no se capacitaron de un día para otro, ni una semana para otro. O sea, esto viene año tras año y nadie se dio cuenta de que estaban mal capacitados. Parece que no. Y eso es lo que yo digo, porque es verdad, puede que nunca tenga que ocurrir, pero cuando ocurre tienen que estar preparados. Puede que ojalá nunca tengamos estallidos sociales que terminen en saqueo y en vandalización de estaciones del metro, pero ocurre. Y para eso hay que estar preparados. Entonces, yo creo que el problema que tenemos hoy día es que la institución que tiene que cumplir esa función ha perdido legitimidad. Entonces, un hecho, y yo creo que hoy día puede ser un día muy complejo desde el punto de vista del orden público, un hecho como este brutal atropello por parte de un vehículo policial, de un camión de carabineros, de un hincha de Colo-Colo, de un ciudadano, gatilló, desató ira y bronca contra una institución que se ha ido minando su prestigio ciudadano y su aprecio ciudadano. Y por el contrario, se ha situado dentro de aquellos que son vistos desde la movilización social como un adversario que reprime y que viola sus derechos. Y en ese caso puntual hay quienes han reclamado qué pasa con la preparación, qué pasa con el diseño, por qué un camión de esas características tenía que estar ahí justo a la misma hora en que van saliendo los hinchas. Así es. En fin, en este contexto, digamos, y en este marco, ¿por qué parece necesario unir? Bueno, unir... Hablamos evidentemente del movimiento digamos, que usted está tratando de formar. Exactamente. Ya dejo a todos invitados a visitar nuestro sitio www.movimientounir.cl, porque primero, la política es una acción colectiva. Y si bien nosotros salimos del Partido Socialista por diferencias con su línea política, con su debilidad democrática interna y por diferencias con su conducción, no queremos hacer política desde la soledad, sino que desde la articulación. Y sentimos que hoy día, especialmente en torno a los desafíos que vienen, lo que corresponde es unir. Desde la diferencia, pero unir, y desde la diversidad, pero unir a todos aquellos que tenemos dos convicciones. Primero, que el proceso constituyente que se ha abierto es histórico y de una enorme significación para Chile y tiene un enorme valor. Y segundo, que hay que dar un cauce a las demandas que la ciudadanía ha expresado desde el 18 de octubre para construir un país mejor. Y por lo tanto tenemos una vocación de buscar la unidad de las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas. Declaramos mayor simpatía, o no mayor simpatía, sino una simpatía y una relación especial con el Frente Amplio y hemos tenido un diálogo con ellos, formamos parte de la plataforma que Chile decía, con una plataforma ciudadana que está trabajando por el triunfo del apruebo el próximo 26 de abril y por la opción convención constitucional, es decir, 100% electa, pero es básicamente la apuesta de construir un espacio que además tenga su piso en el territorio. Yo creo que una parte importante, y aquí yo hago una autocrítica, yo soy diputado, soy ministro, así que no es que venga cayendo, no soy un ángel caído del cielo. Yo creo que una parte de nuestros errores como políticos y como política es que nos desvinculamos de la realidad social y territorial de Chile, que convertimos la política prácticamente en una suerte de juego de salón. Entonces todo transcurría en la moneda y en el Congreso, cuando la sociedad iba generando su propia dinámica de demandas sociales, de movilizaciones sociales, y yo creo que mejor comprendió eso fue la presidenta Bachelet. Yo lo dije muchas veces, incluso en este canal, como ministro de la presidenta, que el principal desafío que identificó el gobierno de la presidenta Bachelet se llamaba la desigualdad. Ese era el adversario que teníamos, no otro. Y que para eso había que hacer reformas estructurales que corrigieran este país que había crecido, se había hecho infinitamente más rico que en el resto de su historia,
pero que esa riqueza no había sido capaz de tocar a todas las familias de Chile. Y hoy día eso estallido, hoy día eso explotó precisamente porque la gente se hastió de ver cómo un país que crece tanto, que ha cambiado tanto, que es infinitamente más rico de lo que era hace 20, 30 años, en ese mismo país ellos tienen que padecer para llegar a fin de mes. Ahora, pero, diputado, ¿por qué seguir impulsando un movimiento, partido, lo que sea, digamos, cuando hoy día la ciudadanía se siente lejana justamente de todo aquello? Hemos visto nada más estos días lo que ha pasado con el naciente Partido por la Dignidad, que ahora es por todos. Hay experiencias incluso anteriores, lo que pasó con el senador Navarro, con Marco Enrique Jominami, con Andrés Velasco, digamos, en diferentes sectores, el mismo caso de Kast. Sí. Pero hay otra positiva, El Frente Amplio son 4 partidos que surgieron después de las movilizaciones sociales, Evópoli en la derecha. Nosotros somos un movimiento, no hemos resuelto, no está en la agenda convertirnos en partido o no. Un movimiento que agrupa a distintos actores. Segundo, porque a partir de la renuncia de varios de nosotros al Partido Socialista, recibimos muchas peticiones de buscar espacios de articulación. Y también críticas. Y también críticas, pero me refiero a gente que quería que construyéramos un espacio donde poder contribuir al desafío que viene particularmente el 26 de abril. Y tanto es así que desde que lanzamos el movimiento ya tenemos más de 400 adhesiones, tenemos gente que está trabajando por construir el movimiento en Arica, en Concepción, en Valparaíso, en Santiago, en Puerto Montt. Es decir, hay una necesidad de construir un espacio para aquellos que nos definimos de izquierda, progresista, pero que sentimos que ese esfuerzo hay que hacerlo caminando con otros en los desafíos que tenemos por delante. Insisto, como no es un esfuerzo colectivo, o es un esfuerzo individual, sino que tiene que ser colectivo, la mejor forma de hacerlo de manera unitaria. Tenemos además la suerte de contar con una coordinadora general que yo creo que está muy involucrada, que es Lorena Fríes, que fue subsecretaria de Derechos Humanos, directora del Instituto de Derechos Humanos, y de Julio Salas, son nuestros coordinadores generales que están muy involucrados en el movimiento social y particularmente el movimiento feminista, que creo que es una de las grandes esperanzas para un Chile mejor. Entonces lo que queremos, más que pensar en partido, es poder ponernos a disposición de un proyecto colectivo que va más allá del movimiento UNIR, para junto con otros, y ojalá con el conjunto de las fuerzas progresistas, de izquierda, como tú le quieras llamar, primero, dejarnos de tonteras y de peleas ridículas y ponernos a trabajar por el triunfo de la prueba el 26 de abril. Segundo, que haya una voz sensata de la izquierda que aísle también a los que deliran, porque hay que decirlo, ¿no? Aquellos que creen que la Convención Constitucional va a destituir al Congreso. No, la Convención Constitucional tiene que hacer una constitución. Perdón, ¿quiénes son los que deliran acá? Hay algunos que creen que el proceso constituyente es para borrar todo de un plumazo. Y eso solo permite alimentar la campaña del terror de la derecha o de la ultraderecha. Y lo que nosotros decimos, no, lo que hemos hecho es construir un cauce institucional para que, por primera vez en la historia republicana, la existencia del Estado de Chile, entre todas y todos construyamos las reglas de convivencia de la sociedad que estamos construyendo, que se llama Constitución. Y lo tenemos que hacer con templanza, con serenidad, con calma, pero también con convicción. Cada uno de lo que piensa. Y por eso me parece muy legítimo que haya gente que quiera votar por el no o el rechazo. Lo que no me parece son las campañas del terror, que dicen, no, es que no es posible hacer el plebiscito en estas condiciones. Y a veces ese discurso de la ultraderecha es también avalado desde aquellos que dicen que el proceso constituyente es ilegítimo, que no fue resuelto por, no sé, en los cabildos. Que la convención tenía que repasar al Congreso. Bueno, exactamente. Y nosotros queremos, siempre lo dijimos, un proceso constituyente que esté acorde con las mejores prácticas del derecho constitucional. Queremos una convención constitucional que tenga la capacidad, y por eso la hoja en blanco, de dictar la Constitución desde cero, pero que el país siga funcionando. Ahora, yo he revisado un análisis desde la ciencia política, digamos, desde la teoría incluso, y revisando no solo el caso nuestro, sino que a nivel global, que dice que cuando una nación empieza a atomizar sus movimientos políticos, porque hoy día cuando uno suma entre los que tienen representación parlamentaria y los que están en formación, suma casi medio centenar de diferentes movimientos. Sí. Y eso solo habla de una desintegración, de una incapacidad de la clase política. Que los países más desarrollados, aquellos que han alcanzado niveles adecuados, digamos, de ordenamiento, son aquellos aquellos países que incluso tienen un puñado, 2, 3, 5 grandes movimientos, grandes corrientes que pueden tener sus facciones
pero no este conjunto de múltiples movimientos, algunos casi unipersonales. Sí. No todo, por ejemplo, hay casos como Israel, que es un país desarrollado que tiene una realidad muy multipartidaria, Italia también, pero efectivamente, y yo creo que apunta hacia un tema que es bien esencial, que es el cambio del régimen político. Yo creo que es fundamental, porque nosotros tenemos un problema de gobernabilidad, de estructura de gobernabilidad, porque tenemos un parlamento con muy pocas atribuciones, pero con la capacidad de los parlamentarios de ser muy incidentes, y de ahí la famosa tesis del Pirquineo, y con un poder ejecutivo con mucho poder. Y eso a esta altura también de legitimidad y hasta de confianza, como lo demostró la última encuesta. Entonces, y eso hizo crisis. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una fórmula más de régimen semipresidencial o parlamentario, que permita que quien gobierne tenga mayoría y por tanto pueda llevar adelante su agenda, y que haya más disciplina en los partidos para precisamente evitar la fragmentación. Pero yo me atrevería a decir, Mauricio, que esta fragmentación que tú ves ahora es más bien el preámbulo de una reconfiguración muy profunda del mapa de partidos políticos. Y yo creo que vamos a ir hacia la configuración de grandes bloques. Pero probablemente ya no como lo fue a comienzos de esta nueva democracia, de la recuperación de la democracia, en torno a variables de alianzas electorales, sino que programáticas, que yo creo que son muy sanos. Yo siempre digo, quizás es un tramo personal, yo no quisiera ser parte de una coalición como lo fue la nueva mayoría, en el que había acuerdo electoral, casi tuvimos 4/7, por primera vez en 28 años 4/7, teníamos un programa de gobierno, pero en vez de ser la carta de navegación, como gobierno teníamos que batallar contra la coalición para que se alineara respecto al programa que habíamos ofrecido a los ciudadanos en la campaña. Las coaliciones tienen que ser capaces de ganar, pero también de ofrecer gobernabilidad, pero eso requieren coherencia y consistencia programática. Y yo creo que hay otra cosa virtuosa de este periodo que surgió el 18 de octubre, y es que tenemos una ciudadanía más empoderada, más consciente y más exigente también respecto de la función pública. Como nosotros tenemos hoy día un nivel de valoración tan bajo, o nos hundimos definitivamente o recuperamos confianza. Y para recuperar confianza yo creo que hay dos claves: más democracia, más participación y más transparencia. Transparencia incluso en lo que decimos, en las cosas que prometemos. Y eso, y entre otras cosas, eso tiene que ver con esperar el juicio ciudadano que se va a producir en las próximas elecciones. Y yo creo que lo que hoy día tenemos como sistema de partidos políticos, que nosotros esperamos se fortalezca, porque no hay una democracia sana sin un buen sistema de partidos políticos, probablemente va a ser diferente a lo que teníamos o lo que tenemos hasta ahora. Muy bien, pues diputado Marcelo Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días.